Bienvenidos a Crónicas del Crimen. En este canal analizamos casos reales con rigor, respeto y contexto. Historias que no solo hablan de lo que ocurrió, sino de todo lo que falló después. Hoy abordamos uno de los casos que más indignación generó en México en los últimos años. La historia de Devani Escobar. Una desaparición que comenzó con una noche común, una fotografía inquietante y una búsqueda llena de contradicciones. Este no es un relato para el morbo, es una reconstrucción para entender, preguntar y no olvidar. Antes de convertirse en un nombre repetido en titulares, antes de las marchas, de la indignación pública y de las versiones oficiales, Devani Escobar era simplemente una joven más en Nuevo León, una hija, una estudiante, una adolescente que comenzaba a imaginar su futuro. Devani nació y creció en el área metropolitana de Monterrey, en un entorno urbano exigente, donde desde muy joven aprendió a equilibrar estudios, responsabilidades y vida social. Su familia la describe como una chica tranquila, reservada y de carácter firme. No era conflictiva. No buscaba riesgos innecesarios. Desde temprana edad mostró interés por el estudio y por comprender el mundo que la rodeaba, lo que la llevó a elegir Derecho como carrera universitaria. Quería entender las reglas, las leyes, la idea de justicia. En casa era vista como una joven responsable, con rutinas claras y metas definidas. Salía con amigas, convivía, pero siempre avisaba dónde estaba y cómo regresaría. Ese hábito que parecía insignificante, más adelante se volvería crucial. La noche del viernes 8 de abril de 2022, Devani salió de su casa como lo había hecho en otras ocasiones. Iba acompañada de dos amigas y el plan era asistir a una fiesta en una quinta del municipio de Escobedo, en el área metropolitana de Monterrey. No era una salida improvisada. El transporte estaba previsto. Un conductor, conocido por las amigas, fue contratado para llevarlas y traerlas. No era un servicio de aplicación formal, sino un viaje privado, algo común en muchas ciudades. La fiesta se prolongó durante varias horas. El ambiente se volvió confuso y, con el paso de los días, los testimonios sobre lo ocurrido serían contradictorios. Algunos señalaron una discusión, otros hablaron de consumo de alcohol. Lo cierto es que, en algún momento de la madrugada, las amigas se retiraron del lugar y Devani quedó sola con el conductor. Durante el trayecto de regreso, según la versión del chofer, se produjo una discusión. El vehículo se detuvo. Devani fue bajada del automóvil y quedó sola, en plena carretera. Durante la madrugada del sábado 9 de abril, alrededor de las 5 de la mañana. La zona era poco iluminada, sin viviendas cercanas, a las afueras del motel Nueva Castilla. Minutos después, el conductor tomó una fotografía. En la imagen, Devani aparece de pie, sola, a un costado de la carretera, con los brazos cruzados, rodeada de oscuridad. Con el paso de los días, se convertiría en un símbolo nacional. La última imagen confirmada de Devani con vida. Después de esa fotografía, el silencio. No hay llamadas, no hay mensajes, no hay actividad en redes sociales. El teléfono deja de emitir señales claras. Al amanecer, la familia comienza a inquietarse. Devani siempre avisaba, siempre regresaba. Esta vez no lo hace. Conforme pasan las horas, la preocupación se transforma en miedo. La familia intenta comunicarse con ella una y otra vez, sin éxito. Entonces aparece un dato que enciende las alarmas. La fotografía. Para ellos, no es tranquilidad, es una advertencia. Ese mismo día se presenta la denuncia formal por desaparición ante las autoridades de Nuevo León. Comienza oficialmente la búsqueda. Los primeros operativos se concentran en la zona donde fue vista por última vez. Patrullas, recorridos, inspecciones. Sobre el papel, la búsqueda había comenzado. En la práctica, los resultados eran escasos. No se localizan pertenencias, no hay testigos claros, no aparecen pistas inmediatas. La búsqueda se amplía con voluntarios, colectivos, familiares y ciudadanos. El caso comienza a viralizarse. La imagen de Devani recorre redes sociales y noticieros.
México entero empieza a preguntarse cómo puede desaparecer una joven así. En un lugar tan cercano y transitado, las autoridades informan que se han revisado áreas clave, que los operativos han sido exhaustivos, pero surge una inquietud que no desaparecerá. Algunos de los lugares que más tarde serían fundamentales ya habían sido inspeccionados, entre ellos el área del motel Nueva Castilla. Según versiones oficiales, la zona fue revisada sin hallazgos relevantes. Esa afirmación queda registrada. Con el paso de los días, la presión mediática aumenta. Se habla de cámaras que no funcionaban. Luego, de cámaras que sí grabaron. Las versiones comienzan a cambiar. Para la familia, la incertidumbre se convierte en indignación. Entonces, después de casi 2 semanas de búsqueda, ocurre lo impensable. Durante la madrugada del 21 de abril de 2022, las autoridades informan el hallazgo de un cuerpo, sin vida dentro de una cisterna de agua abandonada, ubicada al interior del motel Nueva Castilla. Horas después, se confirma la identidad. Es Devani. El impacto es inmediato, no solo por la confirmación de su muerte, sino por el lugar donde fue encontrada, un sitio que oficialmente ya había sido revisado. Poco después, se presenta una primera versión oficial, la hipótesis de un accidente. Según esta explicación inicial, Devani habría caído de manera accidental al interior de la cisterna. Para muchos, esa versión resulta insuficiente desde el primer momento. Las preguntas se multiplican. ¿Cómo no fue localizada antes? ¿Qué ocurrió realmente después de la fotografía? ¿Qué falló en la búsqueda? Lejos de cerrar el caso, el hallazgo marca el inicio de una nueva etapa. Una etapa de contradicciones, peritajes cuestionados y presión social creciente. La historia de Devani deja de ser solo una desaparición trágica y se convierte en un símbolo nacional. Un símbolo de dudas, de fallas y de una exigencia colectiva de verdad. Después del hallazgo del cuerpo de Devani Escobar, el país entero esperaba respuestas claras. Lo que recibió, en cambio, fueron versiones cambiantes. Desde el primer comunicado oficial, las autoridades intentaron establecer una narrativa rápida. Había un lugar, había un hallazgo, y había una explicación inicial, un accidente. Según esta primera versión, Devani habría caído de manera accidental al interior de la cisterna del motel Nueva Castilla. Se habló de una caída fortuita, de un descuido, de un hecho aislado, pero casi de inmediato, esa explicación comenzó a mostrar grietas. La primera pregunta fue inevitable. Si Devani cayó ahí por accidente, ¿por qué no fue localizada antes? La cisterna se encontraba dentro de un complejo que, según las propias autoridades, ya había sido revisado durante los primeros días de búsqueda. Ese solo dato bastó para encender la desconfianza. Mientras tanto, la familia exigió acceso total al expediente, a las grabaciones, a los reportes, a cada decisión tomada durante la búsqueda. Y fue entonces cuando apareció un nuevo elemento clave, los videos de seguridad. En un inicio, se informó que las cámaras del motel no funcionaban. Esa fue la versión comunicada públicamente. Días después, la historia cambió. Ahora sí existían grabaciones, videos que mostraban movimientos dentro del complejo, imágenes que, según se dijo, ubicaban a Devani en el lugar. La pregunta era evidente. Si los videos existían, ¿por qué no se mencionaron desde el principio? El padre de Devani declaró que había tenido acceso a parte de ese material y que en las grabaciones su hija aparecía en más de una ocasión. Esa afirmación abría nuevas dudas sobre los tiempos, los recorridos y lo que pudo haber ocurrido dentro del complejo. Nada de esto fue explicado con claridad. A medida que estos datos se difundían, la percepción pública comenzó a cambiar. Ya no se trataba solo de una tragedia, sino de una investigación que parecía avanzar sin orden. Cada nuevo comunicado generaba más preguntas que respuestas. La presión social creció. Colectivos feministas, organizaciones civiles y ciudadanos comunes salieron a las calles para exigir justicia. El caso de Devani dejó de ser un hecho aislado y comenzó a verse como el reflejo de un problema estructural en México. Ante la inconformidad generalizada, las autoridades anunciaron nuevos peritajes.
Se habló de estudios forenses más profundos, de esclarecer las inconsistencias, pero lejos de unificar criterios, los dictámenes comenzaron a contradecirse entre sí. El primer dictamen oficial sostuvo la hipótesis del accidente. Fue presentado como una conclusión sólida. Sin embargo, la familia no quedó conforme y solicitó una segunda opinión forense independiente. Ese segundo dictamen fue completamente distinto. Se habló de lesiones, de indicios de violencia y de una causa de muerte incompatible con una caída accidental. La distancia entre ambos informes no era un simple matiz técnico, era una contradicción profunda. Ante la presión mediática y social, se ordenó una tercera autopsia. Esta vez, la causa de muerte reportada fue otra: asfixia por obstrucción de las vías respiratorias. 3 autopsias, 3 conclusiones diferentes. Para la opinión pública, la pregunta fue inevitable: ¿cómo puede haber 3 verdades científicas sobre una misma muerte? A estas alturas, el caso ya no se trataba solo de Devaney. Se trataba de confianza institucional, de protocolos, de errores, de decisiones que nunca fueron explicadas del todo. Había hechos confirmados: la salida, la fotografía, el lugar del hallazgo, pero también existían vacíos enormes. Vacíos que ningún dictamen logró llenar por completo. Ante la ausencia de una versión clara y definitiva, las teorías comenzaron a circular. Algunas surgieron en redes sociales, otras fueron planteadas por especialistas independientes. Es importante decirlo con claridad: las teorías no son pruebas, pero aparecen cuando las explicaciones oficiales no convencen. Y en este caso, eso fue exactamente lo que ocurrió. El nombre de Devaney Escobar se convirtió en un símbolo, no solo de una tragedia individual, sino de una problemática colectiva. La desaparición de mujeres, las investigaciones deficientes, la falta de respuestas claras. Miles de personas salieron a las calles, no solo para exigir justicia por Devaney, sino para exigir cambios reales. Hoy, a pesar del tiempo transcurrido, hay preguntas que siguen sin respuesta. ¿Qué ocurrió exactamente después de la fotografía? ¿Por qué el lugar del hallazgo no fue revisado a fondo desde el inicio? ¿Por qué los dictámenes forenses nunca lograron un consenso? ¿Quién falló y cómo? La historia de Devaney Escobar no es solo la historia de una joven que perdió la vida. Es la historia de una investigación que nunca logró ofrecer una verdad incuestionable. Y mientras eso no ocurra, el caso seguirá siendo recordado. Porque contar estas historias con rigor, sin morbo y con respeto, también es una forma de exigir justicia. Gracias por acompañarnos en Crónicas del Crimen. Si crees que estos casos merecen ser contados con rigor y humanidad, te invitamos a suscribirte y a seguir formando parte de esta comunidad. Porque recordar también es una forma de exigir verdad.